steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Jung und ignorant, stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen, jeden Tag neu. Bisschen Geld gegen Probleme, wir nehmen was wir wollen, wollen mehr sein als nur ein Moment, yeah. Komm mir nicht mit großen Namen, die du kennst, wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden, feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Kannst du auch nicht schlafen? Hast du auch kein Auge zu? Lass uns gemeinsam warten. Ich für mich genau wie du. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht. Yeah, yeah. 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 Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Okay, das war genug für eine kurze Anleitung, aber jetzt wir weitermachen unser Streaming. Hallo, hallo, guten Abend und herzlich willkommen für alle. Das ist unser erste große Streaming hier en Twitch, aber keine Sorge, kein Panik. Para las personas que se conectan, se pueden conectar o están viendo este video en diferido. Muy, pero muy buenas tardes, noches, días, en el momento que lo estén viendo. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, las siguientes transmisiones, las que se continuarán o se sucederán, pues están enfocadas pues a revisar temas pertenecientes a la gramática alemana, aspectos de la lengua, quizás algunos aspectos culturales, todo dependiendo pues también de la acogida de estos espacios. Desafortunadamente, pues por cuestiones de logística, pues me encantaría que pudiéramos hacer este tipo de reuniones o eventos de forma presencial, pero pues ya tendremos la oportunidad. Sin embargo, pues los invito a que pues dejen sus comentarios, no en nuestros videos ni en esta transmisión, sino a través de nuestro grupo de WhatsApp para saber qué contenidos les gustaría que estuviéramos desarrollando. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio. Heute wir sprechen über Aussprache und Intonation auf Deutsch. Entonces tenemos dos puntos importantes el día de hoy que van a estar enfocados en la pronunciación del alemán y la entonación. Son dos cosas muy diferentes. Tenemos que saber que la pronunciación pues se refiere a ese estándar que se ha generado. Recuerden que en alemán pues nosotros hacemos un estudio de Hochdeutsch, que es como el estándar de la lengua. Sin embargo, pues es entendible que existen variaciones dialectales, regionales, etcétera. Sin embargo, pues la idea es que como todo ese es el proceso de formación estandarizado, pues todos lleguemos a esos puntos de producción. Sí, nosotros igual tenemos marcas de acento, igual que podemos hacer unas realizaciones que pueden llegar a sonar no tan idénticas a las de los alemanes. Sí tenemos que conocer cómo funcionan ciertos aspectos, pues para que
digamos que no tengamos discrepancias. Entonces, sin más ni más, arranquemos con Einführung das deutsche Alphabet. Was ist das? Das deutsche Alphabet besteht aus 26 Grundbuchstaben plus den Umlauten und dem Ersatz. Entscheidend für die Aussprache ist der Unterschied zwischen Buchstaben, was geschrieben steht, und lautet, was gesprochen wird. Entonces, el alfabeto alemán se compone de 26 formas gráficas básicas y sumado a tres vocales adicionales que no tenemos en español, que son los umlauts y una consonante múltiple que es el etcet, que corresponde a dos heces. Teniendo en cuenta o partiendo de allí, pues vamos a mirar cómo se relacionan, cómo son esas realizaciones y haciendo un paralelismo de pronto con la lengua inglesa. Tenemos que tener en cuenta que el alemán, si bien tiene algunas variaciones en las realizaciones o en las producciones, pues difiere mucho con el inglés debido a que el inglés, las formas no pueden llegar a equipararse en su totalidad a los sonidos de la lengua. Entonces, por ese orden, pues vamos a tener como una ventaja. El alemán, si bien tiene estos tres umlauts, ya miraremos cómo podemos solucionar el tema de la pronunciación de los mismos. Entonces, comencemos con la siguiente diapositiva, que es Vokale, kurz und lang. En alemán, en inglés y no en español, tenemos vocales cortas y largas. La duración de las mismas, pues, tiene que ver con la relación de estos elementos con otros al interior de la misma palabra. Estamos hablando hasta el momento solo de la palabra y su contenido. Entonces tenemos vocales largas en alemán que se pueden distinguir de la siguiente manera. Entonces, lange Vokale, ein Vokal wird lang gesprochen, bei Verdopplung, Entschuldigung. Entonces, pues cuando está dos veces escrita, ¿sí? Entonces, pues va a ser una vocal larga, ¿no? Hay pocas palabras. De hecho, estas son como las que menos frecuencia tienen, pero pues ya miraremos más adelante qué otras formas de vocal larga podemos tener. Wenn darauf ein H folgt, das H wird nicht gesprochen. Entonces acá ya nos están dando un indicio que la H, que como no es sonora en el alemán, sí nos puede afectar la duración de la vocal. Entonces, quiere decir que si hay una H que está después de la vocal, pues esta puede variar su duración. ¿Listo? In offene Silben. Y en las sílabas abiertas, bueno, vamos a entrar en este meollo tan específico. Vamos a ser un poco más prácticos y concretos, y para eso pues tenemos una lista. También, pues como tenemos largas, tenemos cortas. Kurze Vokale, ein Vokal wird kurz gesprochen, wenn darauf zwei oder mehr Konsonanten folgen. Y pues las vocales cortas son, digamos que más fáciles de identificar porque pues son la mayoría y están acompañadas de dos o más consonantes, le siguen, están limitadas por el estilo. ¿Listo? Entonces tenemos algunos ejemplos. Beispiele für lange und kurze Vokale. Mit A, wir haben wann, sal und war. En el caso de wann und war, estas dos pues tienen la H, por eso son largas. A lo contrario, que nosotros tenemos kurze Vokale mit A, Entschuldigung. Wir haben man, kann und val. Si ven el caso de man, can y val, pues la vocal está delimitada, por decirlo de alguna forma, por consonantes, y estas consonantes son las que van a cortar ese sonido. De esta misma manera, pues vamos a continuar con diferentes vocales. Recuerden que tenemos las 5 vocales que tradicionalmente tenemos en el español y les vamos a agregar los umlauts. Mit E wir haben Esel, gehen und der. Ok, entonces acá digamos que estos sonidos no todos tienen como esos mismos parámetros. Esel está en principio de palabra, tiene la marca acentual, por eso se alarga. En gehen si cumple la norma de la H, y con der pues es una sílaba abierta. Bueno, no vamos a entrar en temas específicos de
de esto, pero ya podemos identificar cuándo es corta y cuándo es larga. A diferencia de bet, helfen, den. Miren que en el verbo helfen, pues lo que precede a la vocal es la H, por ende no se alarga la vocal. Si se dan cuenta, tiene que estar después de la vocal para que pueda darse ese alargamiento. Mit I, wir haben mit, imt und miese. Esas serían largas, cortas. Mitte, bitte und Zimmer. En ocasiones tendemos a exagerar un poco para notar la duración de estas vocales. Sin embargo, in der gesprochenen Sprache auf Deutsch, en la lengua hablada en alemán, es muy probable que nosotros no sintamos tan marcado esa duración. Ya tendremos que agudizar nuestro sentido de la audición para poder captar eso. Mit O, wir haben Boot, Wohnen und Sohne. Das ist lang. Und kurz, wir haben kommt voll Dorf. Ja, stimmt. Mit U, wir haben Mut, Hund und Ruft. Aber kurz, Mutti, Kuss und Wund. Por fines prácticos, muchas de las palabras que voy a anunciar, pues no voy a dar su significado en alemán. Si están interesados, pues podrán buscarlas aparte, pero pues son ejemplos también para que vean cómo funciona este sonido. Vamos con las tres vocales que presenta la lengua alemana, que no están presentes en el español, como el Umlaut. Recuerden, Umlaut, la forma correcta de enunciarlo. Wir haben käme spät. Käme spät. Largas. Oder lang. Kurz, cortas. Wähle, kämpfen, Händen. Lo mismo, quizás, digamos, no, pero no siento la diferencia. Sí, es muy sutil. No es que tenga uno que decir spät. No, spät. Se alarga un poquito. Mit Umlaut, wir haben Öl, Lohne und schön. Aber kurz, wir haben öffnen können, Hülle. Mit Umlaut, wir haben lang, müde, fühlen, Tour. Aber kurz, 5 Hüte küssen. Entonces, el juego entre las largas y las cortas tiene que ver más de práctica, tal vez también de conocimiento. El hecho de que una sea larga y corta puede que llegue a alterar la comunicación. Por ejemplo, si tenemos dos pares que son muy similares, tenemos la palabra Stadt y Staat. Stadt es ciudad y Staat es estado. Entonces, dependiendo de la duración que nosotros le demos a la hora de pronunciarlo, pues tendremos esa variación. Entonces, si bien es un tema de ir trabajando, no es el tema más importante en sentido estricto del conocimiento de la lengua, pero debemos prestarle atención. Pues mi recomendación es cuando estemos estudiando particularmente cada una de las palabras o cuando ustedes están revisando, pues miren si es larga o corta. Para eso también nos vamos a apoyar en el alfabeto fonético internacional. Aparecerán las marcas correspondientes. Si no están seguros o no conocen, pues les recomiendo que busquen en internet la información acerca de el alfabeto fonético internacional, que les puede ayudar bastante con el tema de la pronunciación. La idea, recuerden que la pronunciación es una idealización de prácticamente de la forma correcta que se puede tener para hablar en alemán. Sin embargo, pues nosotros también tenemos nuestras propias variantes, tenemos marcas acentuales, entonces, pero pues decir este fenómeno de vocales cortas y largas sí es importante para poder llegar a distinguir las diferentes vocales del alemán. Gut, wir weiter noch erweitern. Und Nummer 2. Wir haben Konsonanten. Wir haben stimmlos und stimmhaft. Entonces, este tema, de pronto para algunos que ya han tenido la oportunidad de ver algo de fonética y fonología, pues conocerán algo que nosotros le llamamos en español los pares mínimos o los pares de la lengua. Bueno, tienen varios nombres dependiendo del autor. No los voy a denunciar en este momento, tampoco voy a hacer como profundización en eso, pero
En alemán tenemos los pares consonánticos, que es consonante pa, y tenemos esos pares que son stimmlos oder stimmhaft. Entonces, pues, eh, digamos que palabras más, palabras menos, tenemos los que son sordos y los que son sonoros. Mm, Miraremos mejor esto en el sonido que producen, ya que cuando nosotros hacemos esa revisión de la posición de estos elementos en la palabra, pues va a cambiar un poco la forma en que suena. No sé si de pronto ustedes han visto que a veces una P puede sonar como una B y algo así. Entonces, pues estos son fenómenos que se dan en diferentes lenguas, no solo en el alemán, y pues es importante que lo veamos desde esa perspectiva. Entonces, para nuestro primer par consonántico tenemos B, un P. Entonces miremos cómo suenan cada una de estas palabras. Paz, paz. Entonces suena como una P, creería yo que toda la vida. Wie pumpen, genau. Y terminamos con tip. Gut. Das klingt, das ist ganz stark, es fuerte, es el sonido. Por otro lado tenemos Bass, Bunt und Diebisch. Entonces, son sonidos muy próximos. No voy a tampoco en la descripción de lo que les digo. Recomendación revisar el, el AFI. Pero pues son sonidos bilabiales. ¿Listo? Entonces, esa sería como la diferencia para las personas que pronto ya han tenido la oportunidad de revisar o hemos tenido alguna sesión acerca de la pronunciación de alemán. No nos centramos en estos puntos, sino revisamos palabra por palabra. Esto es interesante como conocimiento de la lengua, pero también para mejorar algunas de nuestras prácticas, para salir un poco de estas palabras suena así y es como esto en español, sino algo un poco más puntual. Para el siguiente par, D und T, wir haben Tag, Tun, Hat. Este sonido es fuerte. Mientras tanto, tenemos Dach, Du, Haden. Entonces sería con D. Para el siguiente sería G und K. Kam, kommen. Okay, das ist stimmlos. Und wir haben Gabe, gut und fliegen. Entonces, esa es como la diferencia de estos sonidos. Eh, se parecen de una u otra forma, pero pues tenemos que también estar muy abiertos a mirar esas pequeñas diferencias. No tiene nada que ver con la grafía, o sea, no vamos a confundir estos sonidos, que no tienen nada que ver, sino es para que vean cómo tiene esas marcas y pues cómo funcionan. Ok, entonces continuamos. Están preguntando algo en el chat. Stadt, bueno, en el caso de la palabra Stadt ya lo había mencionado, como es una D y una T, es como si se duplicara esa T. La D eh, se asimila más hacia la T. Entonces uno dice Stadt, si no suena como si fuera más fuerte que una T. Bueno, volviendo acá, tenemos V, un F. Entonces, tengan cuidado porque si bien la enunciación de la letra como tal nos puede distraer, pues es donde nosotros tenemos la diferencia. Entonces tenemos Fall, Fahren und Hof. ¿Listo? Pero tenemos Wahl, Wann und Neu. Entonces, acá, bueno, la última no aplica, pero Wahl und Wann es una labiodental y es lo que nosotros antes teníamos en el español, que era la diferencia entre la B bilabial. Si pueden ver el primer par que es B como en Bund bilabial y la que tenemos que nosotros la conocemos como la W, esta sería labiodental, lo que sería la V, como cuando decía hace mucho tiempo vaca. ¿Listo? Entonces se parece, o sea, tiene más similitud con una F y por eso es que son pares con estas. ¿Listo? No confundir, no quiere decir que tenga la misma violencia, no va a decir fal y después val, no, es fal, fal. Más o menos tienen cierto rango. Listo. Entonces, acá las S, hay S
sonoras y S mudas. Sofa, has, lassen, bueno, ze, lesen, sonen. Esta diferencia es demasiado sutil y lo dejaríamos más como para hablantes nativos de la lengua, al igual que la siguiente que es V und W. Entonces, en V wir haben Vater, Vogel und Viel und Wasser, wie und Wind. A pesar que parezcan ser el mismo sonido, son diferentes, pertenecen a dos pares completamente diferentes. No nos vamos a enrollar tanto en esto, solo quiero ejemplizar que existen este tipo de sonidos para que no caigamos en esa dinámica que, no, es que todo suena igual. No, tenemos que tener en cuenta que la pronunciación sí altera el significado, en este caso la pragmática o la semántica de nuestra conversación. Si yo digo schön, pues es bonito, estoy utilizando umlaut, pero si digo schön, es ya el adverbio. Si yo digo, ya les había dicho el par de Stadt, entonces es diferente. Pero si yo digo, no sé, acá como en el caso de Fata, no puedo decir Vater o Pater, no, o sea, suena rarísimo. Vater, nein, Fata, o Vatar, no. Entonces ese es como uno de estos pequeños truquillos para comenzar a expandir nuestro conocimiento de la lengua. Ok, wichtige Ausnahmen und Besonderheiten. Entonces, pues como ustedes lo saben, para cada una de las normas hay excepciones. ¿Cuándo hay excepciones? Entonces, sencillamente tenemos que mirar que hay palabras que son extranjerismos, anglicismos o sencillamente son arcaísmos que se han mantenido al interior de la lengua. Entonces, nosotros pues vamos a respetar esa pronunciación de la palabra. Valga la aclaración, como consenso general y también en traducción, cuando nosotros utilizamos una palabra de una lengua extranjera, pues respetamos la fonética de la lengua extranjera y tratamos de llevar a cabo su realización en la medida de lo posible de lo que podamos hacerlo. Me refiero marcas internacionales como Gatorade, si las personas no pueden llegar a hacer esa realización, pues va a ser o sufrir un proceso de modificación en el cual se adapta para que los nativos de la lengua pues puedan pronunciarlo. Eso no está mal. Sin embargo, pues el ideal es que se mantenga ese tipo de pronunciación. En el caso de video o video, egal. Entonces, das Video, pues la palabra no es originaria del alemán, ni es germánica, ni tiene como esa ascendencia, es latina, pero se mantiene esa pronunciación, entonces no digo video, no, sino video, que es diferente. Y también con muchas otras. Recordemos que el alemán, pues por ser también una lengua germánica, está permeada por muchas palabras del inglés, entonces vamos a ver que también se mantienen. De hecho, al igual que el español, algunos anglicismos se han adaptado para convertirse en verbos y en otro tipo de palabras. ¿Listo? Entonces, también existen algunas excepciones con la letra R, pues cuando es R, que es alemana, pues va a sonar como Rat, Riese, Bruder. Sin embargo, pues también dependiendo del origen de la palabra, pues va a cambiar. Yo coloco un ejemplo puntual que sería una palabra como engagement. Engagement es de origen franco, es francesa. Tiene su versión en inglés que es engagement. Y miren que a pesar de que es la misma palabra, cambia completamente su pronunciación. Y el alemán, como tomó préstamo de ese préstamo lexical, pues se mantiene la pronunciación francesa. Engagement, como restaurant, eso es un préstamo. Entonces, eso es lo que se mantiene. Acá también hay que mirar, y creería yo que es un punto importante. Nosotros tenemos los umlauts y tenemos unas realizaciones específicas, pero pues también vamos a mirar que los hablantes nativos de la lengua pues hacen
un uso diferente al que nosotros tenemos o que damos por sentado. Por ejemplo, nosotros sabemos que el A umlaut, nosotros le damos, digamos que titulado por fines prácticos como la E sonriente, como E. Sin embargo, cuando los alemanes comienzan a hacer su producción oral, pues ellos no hacen ningún tipo de articulación especial en la boca y pues tampoco modifican su aparato fonador en muchos casos y en todas las realizaciones o por lo general en la mayoría de las realizaciones pues ellos prácticamente hacen una E. Entonces no dicen Ärztin sino Ärztin como si fuera una E normal, caso que solo sucede con esa vocal con umlaut. En el caso de la vocal con umlaut, E und Ü, esas se mantienen. Acá pues tenemos que mirar también que existe un fenómeno que veremos más adelante, que es la diptongación, que es cuando concurren varias vocales dentro de una misma sílaba, entonces pues van a tener una repercusión. Sin embargo, los umlauts, a excepción de la a umlaut, pues sí tienen sus formas. Eh, bueno, eso sería para esto. Algo que también es importante de notar es el sonido CH cuando está conjunto, como en la palabra ich, como en la palabra auch. Acá nos indican que existe una variación que dependiendo del elemento que lo acompañe, de la vocal que la acompañe, pues este ceja va a tener un cambio. Sin embargo, es hilar muy fino, creería yo. En este orden de ideas, pues, y de notar que existe una diferencia entre mischt y bach. Es, de hecho, a lo que, a lo que yo quería hacer alusión era que este sonido CH tiene muchas realizaciones y pues tiene sus variaciones que vienen desde el norte hacia el sur, que sería como ish, más hacia el norte, hacia el centro sería ich, por decirlo de alguna forma, y ya en el sur de Alemania no encontramos sino un ik, ya no dicen ich ni ish, sino ik bin David, ik. Entonces, tanto como que exista un sonido diferenciador entre, sí, lingüísticamente existe y fonéticamente existe, pero estas variantes sirven más como un estudio profundo y lo mismo que les digo, que es más para un análisis de hablantes. No quiere decir que esto no sea útil, sencillamente es que cuando nosotros escuchamos muchas variantes vamos a mirar como, ah, ok, él hace una variación del norte, del sur, es un acento más berlinés, es un acento más de Saxon, bueno, lo que sea. Entonces, es ZH, entonces este sonido, que es un sonido similar al inglés, al SH, entonces tenemos Schule, Mission und Push, ¿sí? Tenemos un sonido similar, pero ya miraremos en el siguiente ejemplo cuál es. Entonces, SCH, das ist wie SH auf Englisch. Schule, Mission und Push. Más o menos es similar, por decirlo de alguna forma, al H de nosotros, pero recuerden, esto se centra más en las formas en que se representa según el alfabeto fonético internacional. ¿Listo? Acá vengo a mostrar también con la siguiente línea algo que me parece importante. He escuchado y creo que es un error común y también es de nosotros los hispanohablantes, es la sonorización de la S. ¿Qué pasa con la sonorización de la S? En español nosotros no tenemos palabras que inicien por S, ¿cierto? Entonces nosotros le atribuimos sonidos a esas palabras que comienzan por S, tanto en inglés como en alemán que no tienen. Entonces, un ejemplo, la palabra studieren, studieren comienza con esa S, pero muchas personas a la hora de hacer sus producciones dicen estudieren. No, no, no hay ninguna E. Estudieren, no. Primero que no hay ninguna E y eso le resta fuerza en alemán.
Entonces, tenemos que pensar que es cuando hay presencia de una S que le sucede una T o le sucede una P, vamos a hacer pues el signo que nosotros o conocemos o el sonido que conocemos para silenciar a las personas que es shh, shh. Entonces, para decir estudiar, el verbo en alemán, studieren, studieren, ¿sí? Sprachen, sprachen. Entonces es eso, ST y SP va primero con sh. Y pues ahí ya tenemos nuestra combinación correspondiente. Acá nos colocan como ejemplos einige Beispiele. Hier steht Stern, Spiel und versprichst. Versprichst. Und das ist sehr interessant. También las finalizaciones explosivas, digamos, del alemán. Luego explosivas solo para tratar de marcar esto, como esta ST. En ocasiones son difíciles porque no tenemos ese tipo de concurrencias consonánticas en español y pues puede que nos lleguen a causar un poco de dificultad. Pasando con otros fenómenos de la pronunciación del alemán, tenemos el SZ, como ya les había dicho, esto es una doble consonante. Para los que conocen un poco de la lengua de la historia de las lenguas germánicas, pues en la Edad Media y las formaciones tempranas, tanto el inglés como el alemán, existían palabras con dobles consonantes y pues para no tener que hacer esa grafía, pues utilizaban algún tipo de símbolo o algún tipo de letra para indicar, pues este es el único vestigio que quedó. En inglés pues no se encuentran, habían antes palabras con dobles Fs y bueno, con otras consonantes. Dicho ya y enunciado la historia de la lengua, pues tenemos que el ETZ equivale a una doble S. Tanto así que en algunas formas pues se ve dónde quedaba el EZ. Acá tenemos palabras como Straße, heißt und fließend. Esas palabras pues se entiende que se escriben con EZ, pero las siguientes como muss, Kase und fließig dicen, bueno, pues se escriben con doble S. Sí, en algún momento, ellas también se escribieron con EZ, pero se diferenciaban, como en el anterior caso, entre sordas y sonoras, ¿sí? Pero pues hoy en día pues ya están marcadas de esta forma. Los que todavía conservan el ETZ son sonoras y las que tienen doble S son sordas, pero bueno, por eso se mantienen las formas. Muchas personas me decían, bueno, y si son lo mismo, porque no se puede escribir todo con EZ o todo con doble S. Pues esa es la explicación lógica. Se mantiene aún para diferenciar esta parte de la fonética propia del alemán. A nivel de estudio es interesante. Sin embargo, pues para un oído desapercibido y no entrenado, pues es un poco difícil poder establecer estas diferencias. Sin embargo, no está de más que en algún momento, y después de que ya hemos tenido bastante trabajo con la lengua alemana, podemos entender esas diferencias entre sordas y sonoras. Ok, Jogt, wie das Deutsche I. Und ja, wir haben ein paar Beispiele wie ja, jetzt und boch. Ok, entonces, la J, pues la J tiene una historia muy larga, pero pues prácticamente antes era otra vocal. Y en alemán, dependiendo de ciertas construcciones, pues también va a ser una vocal. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? El nombre de Tania se escribe, se reemplaza la I por la J y se dice Tania, ¿sí? Y por ejemplo, en la expresión tja, entonces no es TJA, sino, bueno, la escritura es así, pero funciona como una I. ¿Listo? Entonces, pues ahí eso es como una interesante excepción y también que varía cuando está al principio y al final de la palabra. Tenemos al principio ya, ok, similar a nuestra J, pero en la palabra boh
esta J ya parece más a la construcción de CH. Y si hiciéramos la transcripción, pues aparecería de todos modos ese símbolo para establecer ese paralelismo. Z, Z, das ist TS zusammen. Entonces la Z, la Z tiene un sonido que, bueno, esto tiene que ver con más historia con el latín y es de donde proviene este sonido, que es la conjunción de la T y la S. Entonces vamos a utilizar esa combinación para palabras como Zahl, Zug, Jetzt und Satz. ¿Listo? Parece que tuviera una T y una S la palabra, pero no, ahí está S-A-Z y no confundir con Satz. Ese ya es otra palabra que sería diferente. Sé que las similitudes son mínimas, pero es algo que tenemos que entender. Ok, mit Q. Q, para las personas que ven la transcripción que parece una V, la V en origen no es una V, es otra vocal, es una U. Entonces, dentro del estándar del alemán, la Q con la U suena Q, ¿listo? Para ejemplos de Quark und Quelle. Sin embargo, dependiendo también de nuestro proceso de formación, algunos decimos Quark und Quelle. Es una pequeña variación, pero pues es una marca que podemos tener algunos. Yo la utilizo, me siento cómodo con ella, pero pues no es el estándar. El estándar sería Quark und Quelle. Pero bueno, ahí sí tendrán que tomar ciertas decisiones, siempre y cuando, pues obviamente cuando uno tendrá que hacer las realizaciones con un alemán estándar, pues no podrá hacer esas alteraciones ni tampoco este tipo de modificaciones. Gut, was kommt jetzt? Oh, Diphthonge. Okay, das ist immer wichtig auf Deutsch. Entonces, comencemos con Diphthonge. Sind Kombinationen aus zwei Vokalen, die in einer Silbe zu einem Gleitlaut verwechseln. Entonces, ya sabemos, un diptongo es la combinación de dos vocales dentro de una misma sílaba. Eso es todo. No tenemos que saber más. Y tenemos acá el primer diptongo, que es EI und AI. Los dos diptongos, EI y AI, lo estoy enunciando en español, pues funcionan como AI. Diphthong, Aussprache. Entonces, es muy común que nosotros a veces para enunciar o para pronunciar, nosotros decimos en vez de ein, decimos ein. No. Y también tenemos esta marca del español. Ejemplo, vamos con el apellido de uno de los científicos más famosos de toda la historia, Albert Einstein. El apellido de él es Einstein, no Einstein. Sin embargo, pues lo que les había dicho, dentro de la capacidad de nuestro aparato fonador, el conocimiento de nuestra lengua y del español, pues nosotros no alcanzamos a reproducir correctamente ni fonéticamente correcto el apellido de Albert. Entonces nosotros aprendemos que es Einstein, entonces decimos Ein y no, es Ein. Entonces tenemos palabras como Ein, Ei und Sein. ¿Listo? Y sucede, pasa y acontece que la A con la I también suena AI. Tenemos Mai und Seite. Ok, gut. Wir weiterarbeiten. AU, aber das ist ganz normal. Das ist, wie klingt das? AU, Aussprache AU. Auto, Haus, Maus, Klauen. Entonces ese diptongo no va a tener ninguna modificación en su pronunciación, por eso por lo general no se escribe, pero está presente y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a revisar. Ok, gut. Dann kommt EU und Umlaut U.
und beide sind hoy. Pilas que tenemos acá, digamos que uno de los más significativos, por decirlo así, o representativos de la lengua alemana, que es la E con la U o la A umlaut con la U, que suena hoy, hoy, como una O y una I en español. Tenemos palabras como euch, heute, neu, Häuser und Fräulein. Uf, Fräulein. Esa palabra está muy viejita. Tengo que removerla ya en su vocabulario. Pero bueno, esos son los ejemplos. Entonces ya sabemos que están estas palabras y pues tendremos que respetar eso. Creo que la más significativa y la más representativa de este diptongo sería Europa und Euro, para que tengamos en cuenta cómo funciona. Eh, Pilas que estén dentro de la misma sílaba. Alguna vez me dijeron como, eh, eh, por ejemplo, Museen, Museum, Museum. No, no, no. Si no están dentro de la misma, no vamos a cambiar ni vamos a aplicar la norma. ¿Listo? No es Museum o algo así, no. Entonces, no tenemos que también sacar ni extrapolar cosas que no tienen que ver. Y gibt es noch eine AU, aber gehört zu Fremdwörtern. Acá me parece interesante que ya hasta el alemán se toma en cuenta cosas y casos que no pertenecen al alemán, pero pues decir, hay palabras de uso frecuente, no sé si se les había comentado que muchas personas no dicen Entschuldigung, sino dicen sorry, sorry, y también no dicen wir gehen, geht los oder so, dicen go, go, go. Entonces, ese go, obviamente nosotros sabemos que ese sonido pues va a estar presente en algunas palabras, va tal vez a parecerse a la fonética del inglés, pero bueno, eso es un caso extremadamente alterno de la pronunciación de la AU, que puede ser en algunas palabras. No saqué ningún ejemplo porque no es nuestra competencia, pero es bueno que sepamos. Y por último, creería yo que uno que es frecuente y de los más útiles, por decirlo de alguna forma, que es el diptongo de la I con la E, que en este caso, y como retomando el tema que ya hemos visto de vocales largas, pues va a ser una I larga. ¿Listo? Entonces la I con la E va a ser una I larga. ¿Por qué? Porque he escuchado que estudiantes dicen liebe, liebe, no, liebe, liebe. Miren que es como si hubieran dos Is ahí pegadas. ¿Listo? Tenemos en estos ejemplos liebe, sie und fliegen. Liebe, sie und fliegen. Nosotros hemos visto en el caso de las vocales largas que cuando se duplica la vocal, pues por eso es larga. Acá, este diptongo lo que hace es duplicar la I. Entonces por eso uno dice liebe, oder sie, oder fliegen. Es importante que tengamos en cuenta esto y algunas otras particularidades que veremos a continuación. Entonces, die Umlaute. Entonces, vamos a concentrarnos un poquito en las umlauts, o bueno, las vocales con umlaut. Sabemos que son estas tres. Vamos a comenzar con E, un E. Si bien nos había dicho que los alemanes tratan o toman el umlaut de la A como una E, pues no necesariamente es tan así. Se respeta mucho más cuando es larga que cuando es corta. ¿Listo? Entonces, cuando uno dice spät, suena más a una a umlaut. Miren qué diferencia es decir spät a spät. Spät, spät. ¿Sí? R, 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 R. Nomás ese movimiento de la boca hace que el sonido varíe un poco. Sí, me preguntan acá por chat que la presencia de una H, cuando hay una H va a alargar el sonido de la vocal, entonces va a ser una vocal larga.
Yo creo que de los dos ejemplos clave para, para el alargamiento de vocales va a ser el verbo gehen, to go, y sehen, to see. Entonces, como la H está en medio de las es en esas dos palabras, en gehen y sehen, entonces pues por eso se alarga, es como si tuviéramos tres es ahí metidas. Gehen und sehen. Cuidado, la H no suena. En algún momento escuché a alguien en una clase decir gehen, sehen. No, 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 no. Gehen, sehen. ¿Listo? Acá, por ejemplo, en el caso de R, entonces ven que ese umlaut, como está después una H, es como si tú duplicara la vocal. R. ¿Listo? Spät es una larga de estas extrañas, diría yo, porque dice, bueno, no la norma, pero sí la descripción dice, cuando una vocal está circunscrita al interior de, bueno, de dos consonantes, es posible que su sonido se acorte. Y entonces uno dice, pero spät, está la e umlaut, antes una p y luego una t. No, no. Hay unas que, digamos que, como toda norma, es elidida, pues. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esas serían las largas. Entonces, tenemos Umlaut largas como spät und R. Y las cortas, que sería kämpfen und Wecker. Kämpfen, Wecker. Yo puedo decir kämpfen, Wecker oder kämpfen, Wecker. Y me dicen, bueno, yo no entiendo la diferencia o no la noto. Quizás la calidad de mi micrófono no dé para tanto, o tal vez estoy haciendo el mismo sonido, es un decir. Porque pues sí cambia o altera el sonido, pues cuando yo hago una articulación en un aparato fonador. Pero para fines prácticos y en el caso de nuestro estudio de la lengua, pues tampoco vamos a quedarnos en eso. Entonces, en resumen, esa umlaut va a ser una E. ¿Listo? Spät, Ehre, kämpfend, Becker. Ja, stimmt. Okay, dann kommt Ö. Entonces, acá hay digamos que muchas estrategias de realización, pero digamos que la estrategia o la explicación que eso es estandarizado para llevar a cabo una buena o umlaut es que primero colocamos los labios en posición de O, ¿sí? Pero lo que hacemos con nuestro aparato fonador o dentro de nuestra cavidad bucal, vamos a hacer una E, ¿cierto? Entonces hacemos como es una E, pero vamos a cerrar la boca. Y, y. Ese sería como el sonido o la idealización. Hay unos que lo pueden hacer un poco más bajo, yo hago un que es un poco más bajo, pero puede ser En el caso de las largas tenemos schön, Löwe. Esas serían las largas. Schön, Löwe. Y las cortas tenemos öffnen, können, Höhle. Pueden, ya les digo, ahí está la explicación. Se hace boca de O, se pronuncia una E. Bueno, ahí ya tendrían ustedes. Por lo pronto, mi recomendación es que ustedes hallen como ese punto de articulación. Cuando nosotros estamos como practicando solo con palabras, así en ejercicios y en pronunciación, pues uno esfuerza o digamos que sobreactúa un poco el sonido. Pero en una realización original o cuando estamos hablando, decimos algo así como, aber ich bin nicht sicher, aber wir können das machen. Oder, aber natürlich ist es ganz öffnen. Sí, no es tan, no es tan fuerte, no es tan bajo, pero sí lo naturalizamos. Es bueno exagerar, es bueno, pero la recomendación, exageren mientras están aprendiendo para que después comiencen a modular. ¿Listo? Para nuestra tercera umlaut, que es la umlaut, tenemos igual largas y cortas, pero, lo importante de esta umlaut es que para las personas que tienen formación en francés o tienen dominio de la U francesa, pues esta prácticamente es igual que la U francesa. Aclaración, la R alemana no es la R francesa. La R francesa es mucho más posterior
la R alemana pues no es tan gutural como la R francesa, entonces pues no confundir esos sonidos. Pues sí hay unos similares, por ejemplo este sí es un sonido que es muy similar en francés, por no decir que es el mismo, pero pues acá tenemos que tener en cuenta eso. Entonces acá la instrucción es boca en forma de U y se pronuncia una I. Y entonces tenemos la umlaut larga en palabras como über, müde und Tür. Y tenemos cortas como fünf müssen Hüte. Así. Entonces, si la duración afecta, pues más que todo afecta esta duración cuando hay palabras que son, eh, que podrían llegar a ser homófonas para distinguirlas si es una corta y una larga, pero pues no vamos a confundir palabras como que son completamente diferentes, la preposición über con fünf, no hay cómo confundirlas. Si no, es una larga, otra es corta, pues sí, pero son dos palabras distintas, tienen naturalezas diferentes. Gut, was noch? Ah ja, stimmt. Fehlt etwas noch. Hier steht Aussprachhilfe. Das internationale phonetische Alphabet. Recomendación número uno para todos los que estemos aprendiendo lenguas, estemos haciendo revisión. Bueno, eso está más enfocado para estudiantes de lenguas en general, no es una revisión general de pronunciación. Para eso quizás me tome otro video. Y en este pues van a ver la transcripción de los sonidos según el alfabeto fonético internacional. Nosotros le decimos AFI en español, bueno, el International Phonetic Alphabet, IPA, o la Internationale Phonetische Alphabet, bueno, ya saben a qué me refiero. Pues está escrito todos los sonidos que existen en las diferentes lenguas, lo pueden consultar y ustedes se pueden ubicar. ¿Para qué es importante esta guía? Más que todo para el inglés, creería yo, porque pues conocemos que las realizaciones fonéticas del inglés pues tienen sus variaciones o tienen sus realizaciones, las diferentes vocales. Recuerden que el hecho de que tengan 5 vocales gráficas no quiere decir que solo la lengua tenga 5 vocales, pueden tener 20, 18, etcétera, para muchas otras lenguas. El caso práctico del alemán es que tiene 7 vocales, mentiras, 8 vocales. Entonces, no hay más, no hay más. ¿Listo? Algunos sonidos son similares a las vocales. Ya hemos dicho que yokt también tiene funciones se comporta similar a una vocal, pero pues ese es el tema en general. Entonces, acá hacen como una especie de resumen. Tenemos langes A mit dem Wort wann, kurzes A mit Mann, langes I, Igel, kurzes I, bitte, langes U, Hut, kurzes U, Hund, SCH, Schuh, CH, ich, CH, Bach, NG, singen. Bueno, acá lo que sucede es que cuando está la N con la G, pues ese sonido nasal cambia un poco, pero pues sería como el único y pues la única composición en la cual se nasaliza este sonido. Bueno, habrán más ejemplos. Kurzes U-Umlaut 5, langes U-Umlaut müde. Entonces, los invito a que se pasen por algunos materiales, contenidos en línea, algunos textos o quizás videos que se encuentran también en YouTube que pues tratan los temas, revisen, pero mi recomendación más importante es que sean muy analíticos. He hecho la labor de mirar, porque pues me gusta como mirar qué contenido hay, y desafortunadamente he visto mucho material que no es muy riguroso, no está muy depurado y contiene muchos errores. Entonces, si es de especialistas, si es de un sitio especializado o está avalado por una institución como el Goethe Institut, como el USD o algo así, pues son materiales confiables porque he visto muchas personas que en internet utilizan tablas,
por lo menos transcripciones que uno se pone a mirar y uy, eso está súper mal. Y pues eso. Para las personas que también les llama la atención, pues esto es lo de la pronunciación, la fonética y la fonología, pues las palabras tienen su transcripción fonética y fonológica, pues en los diccionarios aparece, en el mismo internet, en algunas páginas web aparece la transcripción, que pues tiene los sonidos ya muy claramente expresos y bueno, demarcados, delimitados y demás, pues para que uno sin tener un conocimiento profundo de la lengua, con conocimiento fonético, pues puede llegar a esos sonidos. Ventajas, el alemán es más sencillo de lo que parece, a nivel fonético pues casi suena, tendremos que tener en cuenta los diptongos, algunos sonidos, algunas concurrencias vocálicas que no tenemos, consonánticas, perdón, que no tenemos en español, y pues eso es lo que nos generaría, digamos que en gran parte, la dificultad. La intencionalidad inicial de esta charla o sesión era poder abordar fonética y también entonación, pero ustedes saben que el tiempo en televisión es demasiado costoso y no podemos darnos ese lujo. Así que vamos a darle cierre con esta última parte y pues en otra ocasión continuaremos. Los invito a que también revisen si algún contenido es de su agrado o de su utilidad en el canal de YouTube. No adelanten contenidos de los cuales ustedes no tienen como nociones o no los vean de forma aleatoria porque puede generar una sobresaturación o sencillamente una fatiga acerca del conocimiento de la lengua. Todo tiene que tener una proporción. Me parece que este video, si bien es un poco denso, es un poco más como motivador, más que esclarecedor. ¿Listo? Para las personas que quieran o de pronto les gustaría ahondar más en el tema, pues ya saben, nosotros tenemos el grupo de la UPTC y pues los diferentes grupos de los cursos, entonces para que nos escriban por ahí para poder ampliar esto. Entonces, a manera de resumen, tenemos que tener claras las reglas de la pronunciación en alemán que comienza con Nummer 1, Vokallänge. Entonces, que las vocales son cortas y largas. Nummer 2, Stimmhaftigkeit der Konsonanten. Mira si las consonantes son sonoras o sordas. Und Nummer 3, spezifische Lauten wie CH und R und den Umlauten. Entonces, sonidos específicos como el CH, el ST, el R, el SZ, bueno, todo eso que vimos en la tabla de excepciones. Entonces tenemos que mirar esto. Para las personas que quieran como continuar con este proceso y que también estén entusiasmados, mi recomendación en YouTube, en Apple Music, bueno, en todas las plataformas de streaming que tengan servicios de podcast obviamente, pues tendrán podcast de enseñanza de lengua. Está Easy German, Einfach Deutsch, no einfach, bueno, hay muchos, ustedes lo pueden buscar fácilmente por internet, se pueden suscribir. De hecho, también a veces tienen canales de YouTube, pueden ustedes escucharlo para que nosotros comencemos a tener esa agudeza auditiva y poder distinguir esos sonidos que ya he mencionado. Pues es necesario que nosotros hagamos la tarea de escuchar. Si no escuchamos contenidos en alemán, pues va a ser muy difícil o casi imposible que podamos identificarlos o diferenciarlos. Entonces, apenas comenzamos este gran proceso. Espero que sea de su agrado este contenido y nos veremos quizás en la clase, en la universidad o en este espacio virtual mientras podemos contar con algún otro espacio o escenario. Igual queda esto como archivo para que nos sirva de material de estudio. Si hay que modificar o mejorar los videos, estaré muy atento de todo lo que ustedes me digan. Entonces no me resta más que desearles un feliz resto de noche o la hora que ustedes estén viendo este video y nos vemos luego. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit wie immer und bis nächstes Mal. Hasta la próxima. Tschüss, tschüss, tschüssi, bye bye, auf Wiedersehen. Danke.